estamos de regreso en el programa y es momento, como todos los lunes, de dar inicio a nuestro consultorio nutricional. Se encuentra con nosotros la licenciada Rosa Juárez, ella es nutricionista y hablaremos el día de hoy acerca de la importancia de incluir tubérculos en nuestra alimentación. Bienvenida, Rosa. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y explicarnos y entender un poquito más acerca de la importancia que tiene en incluir los tubérculos, no solamente la papa, sino la gran gama y la gran variedad que tenemos, porque mucho se dice, mucho se habla de la cantidad excesiva de carbohidratos, o que de repente para las personas que no quieren subir mucho de peso no están bien recomendados, pero me parece que equilibrando la alimentación podemos utilizar o podemos consumir los diferentes productos que nos hacen bien a la salud, ¿verdad? Así es. No hay que mitificar mucho el hecho de comer, en este caso, estos tubérculos, porque en realidad si los dosificamos bien no vamos a tener problemas ni en peso ni en salud, al contrario. Si hacemos una buena combinación, entonces nuestra alimentación va a estar balanceada. Ese es el tema, yo creo que más adelante vamos a hablar un poquito acerca de las combinaciones que nosotros podemos hacer, porque si bien es cierto la comida peruana, la comida arequipeña es muy rica, es deliciosa, es muy variada, hay algunas combinaciones que podríamos evitar de tal forma de aprovechar mejor los nutrientes de cada uno de los productos. Ahora, hablando específicamente de esto, ¿cuál es el aporte que nos van a dar los tubérculos dentro de nuestra alimentación? ¿Hay algunos que tengan un aporte distinto a otros o todos van a tener la misma capacidad nutricional? En composición química, los tubérculos normalmente tienen un promedio, un rango promedio de aporte de carbohidratos. Entonces, el aporte de carbohidratos va entre un 15 a un 25%, si hablamos de 100 gramos de papa o de camote o de lo que uno vaya a consumir. Entonces, si bien es cierto, nosotros vamos a combinar, nuestra alimentación no siempre está basada en un tipo de carbohidrato, claro. Hacemos una combinación de ellos y vamos cambiándolos de acuerdo a cada día. Muy bien, entonces lo que quiere decir es que nosotros podríamos empezar de pronto a conocer un poquito las bondades nutricionales que tiene cada uno de ellos y empezar también a hablar un poquito de las combinaciones posibles, ¿verdad? Bueno, entonces de repente podríamos comenzar con así como la reina que vendría a ser la papa. La papa, exacto. ¿Cierto? Y además que ha estado de aniversario, ha sido su día importante. Y que sabemos que aquí tenemos casi 3000 variedades distintas de papas, así que tenemos mucha variedad y tenemos que aprovecharlas. Lo que pasa es que no se está aprovechando lo que realmente tenemos y se está utilizando aquello que de repente no nos está haciendo bien para nuestra salud. Claro. Entonces, en el caso de la papa, todos sabemos que ha sido el aporte al mundo, ha dado un aporte grandioso a la seguridad alimentaria en el mundo. Y este es un alimento que, si nosotros nos damos cuenta, tiene, por la variedad que existe, no solo encontramos papa amarilla, sino encontramos papa de diferentes colores. Y si nosotros queremos remontarnos un poco a los colores, entonces tendríamos que decir que esos colores, más allá del aporte de carbohidratos, más allá del aporte de macronutrientes, tiene micronutrientes, sustancias que vienen en pequeñas cantidades, que de repente eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer que sobresalga en estos días. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos una papa que es morada y el color morado tiene sustancias que son antioxidantes. Y nosotros vemos una papita que de repente tiene así como tiritas rojas y también tiene, esas tiritas rojas tienen antioxidantes que son de potente acción en nuestro organismo. O sea, cada color va a significar un aporte distinto y encontramos que teniendo tanta variedad de papa, cada una va a tener una parte de esos nutrientes. Así es. Así es. Unas nos van a aportar de repente más de algunos antioxidantes, otras de otro tipo, ¿no? Entonces, la combinación, por eso cuando se hace la cosecha de la papa, se hace la variedad, o sea, se cosecha variedad de papas y se cocen esas papas y se comen, pero son de diferentes colores, de diferentes texturas. Algunas tienen un poco más de almidón, otras de repente un poco menos, pero se hace así como una fiesta, producto de todo esto que la tierra nos está proveyendo. Claro, porque nos comentaban también hace algunos días, justo en el día central, en el Día Nacional de la Papa, que hay algunas papas que ya son mejoradas, que ya pasan por un proceso, pero hay otras que son en su mayoría las que conocemos como las papas nativas, que son exactamente como nos las dio la tierra, o sea, salen con esa forma, o de repente según la siembra específica que han hecho, con esos colores distintos, y me imagino que con todos esos nutrientes también que necesitamos. Lo que sucede es que antiguamente el cultivo de la papa se hacía, bueno, se sembraba, se cosechaba la papa,
y los campesinos tenían la agilidad y la destreza para elegir las papas que iban a guardar para volver a sembrar. ¿No? Entonces utilizaban esa papita y volvían a sembrar y volvían a tener otra cosecha, y algunas veces combinaban variedades de papas y le salía una nueva papa. Claro. En cambio, ahora se usa semillas y probablemente usamos más agroquímicos y usamos más pesticidas para tener una mayor producción y de repente para variar la papa, que sea de repente más grande, porque eso es lo que vende. Claro. Y entonces estamos haciendo una modificación, pero no como se hacía antiguamente, que era muy natural, ¿no? Entonces esa es la diferencia, por eso se llama papa nativa, porque en realidad viene de lo que la tierra nos dio, se guarda y se vuelve a utilizar para volver a sembrar el siguiente año. Y si necesitan hacer la combinación de varias de ellas para obtener una nueva variedad, entonces lo hacía. Muy bien, ahora, ¿cuál sería en todo caso la forma correcta de consumir la papa para poder evitar justamente eso, ¿no? Cargarnos de muchos carbohidratos y en lugar de recibir todo el aporte nutricional, estarlo perdiendo? ¿De qué forma podemos consumirla? Normalmente nosotros consumimos la papa cocida, ¿Sí? consumimos la papa al horno. Ahora, si nosotros tenemos una papa nativa y la queremos consumir al horno, entonces tendríamos que comerla con cáscara y aprovechar además la cáscara. Claro. ¿Por qué? Porque en la cáscara de la papa hay una sustancia que se llama ácido alfa-lipoico, y el ácido alfa-lipoico tiene muchas funciones en el cuerpo. Dentro de ellas protege mucho a nivel nervioso. En aquellas personas, por ejemplo, que sufren neuropatía diabética, les va a ayudar mucho, y en las personas que no, en definitiva van a aportar un antioxidante. Antioxidante significa una sustancia que va a proteger el organismo de producción de sustancias tóxicas a nivel celular. Claro. Entonces vamos a hacer que este alimento entre y cumpla esa función dentro de nuestro organismo. Claro, y es cuestión de costumbre nada más, porque hay muchos lugares, incluso fuera del Perú, donde las papas se consumen y es habitual consumirlas con todo y cáscara, ¿no? Sí, es hábito y es costumbre. Nos cuesta un poco, Claro. pero estamos hablando de que sea una papa nativa, porque si es una papa cultivada de manera actual, con agroquímicos, obviamente no nos va a ser tan beneficiosa, porque además nos vamos a comer los agroquímicos Todos los y van a entrar claro, a nuestro organismo, y sabemos que este tipo de sustancias se acumulan y se van a acumular como sustancias incluso de depósito, que van al hígado y que van a comenzar a producirnos algún daño. Claro. Ahora, hablábamos al comienzo de la entrevista acerca de las combinaciones. ¿Qué combinaciones con la papa son posibles y cuáles que de pronto son habituales en nuestra forma de comer en el día a día debemos modificar un poquito? Normalmente nosotros tenemos el hábito de consumir, ponemos una porción de papas, ponemos una porción de arroz, que es la combinación típica, y es lo que siempre tiene que haber en el plato, y si falta eso es como que igual la carne, ¿no? Si es que falta eso, es como que no comimos lo suficiente, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿Pasó algo? esa combinación son carbohidratos con carbohidratos. Si bien es cierto, la carne vendría a ser la fuente de proteína, pero nosotros tenemos que, si tenemos un problema de peso, si sabemos que estamos excedidos de peso y que tenemos, o de repente podemos tener un problema de insulina alta, tenemos un problema de glucosa alta sanguínea, entonces tenemos que tener alguna consideración dentro de lo que vamos a comer. Sí, claro. Y eso significa de no poner esa combinación. Normalmente nosotros siempre escuchamos en las personas que dicen, yo no combino papa y arroz, ¿no? Es lo primero que hacen cuando quieren bajar de peso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, entre comillas, su pensamiento es bueno, porque sí son carbohidratos que se van a juntar, van a entrar al organismo, y si están en exceso se van a guardar como grasa. Ese depósito de grasa va a hacer que la persona suba de peso. Claro. Pero en personas que no tienen problemas de peso, en realidad no tendrían que hacer esa distinción tan marcada en decir no combino esto con esto. Entonces distingamos un poco eso en el sentido de quién realmente va a tener que solamente comerse cuando coma papas, o cuando coma solo arroz, o cuando coma solo camote, o si come choclo o cualquier otra fuente de carbohidrato, que seleccione solo una de ellas dentro de su comida. Ahora, cuando las personas lo hacen no por un tema de régimen, sino por costumbre de solamente poner un solo producto que aporte carbohidratos al plato, entonces ahí estamos bien o estamos con un déficit de carbohidratos. No, en realidad no. En realidad no. Eso depende de la cantidad y la necesidad que uno tenga por día en consumo de este nutriente.
y puede hacer una combinación de repente dependiendo si le gusta, por ejemplo. Hay preparaciones que si nosotros le quitamos uno de los dos ingredientes, como que deja de ser la preparación. Un lomo saltado, ¿no? por ejemplo. O un estofado, Ajá. ¿no? O sea, deja de ser la preparación si le quitamos alguno. Entonces, solo tengamos en consideración el tema de decir quién soy, qué es lo que yo estoy buscando con el tipo de alimentación que estoy recibiendo. Y si tengo el hábito de no combinarlo, simplemente no lo voy a combinar y no me va a causar problemas. Muy bien, ahora la forma de preparación, licenciada, ¿vamos a nosotros preferir algún tipo de preparación para aprovechar mejor los nutrientes o en cualquier forma nosotros lo vamos a poder disfrutar igual? De repente la fritura, sí vamos a tener que limitarla un poco. Si bien es cierto, son deliciosas comer papas fritas, ¿no? Pero hay que limitarla un poco en aquellas personas que tienen problemas de peso. Y si lo queremos hacer, de preferencia hagámoslos en casa. Claro. Porque sabemos qué tipo de aceite vamos a utilizar, porque sabemos cómo lo estamos preparando. Que son papas frescas. Que son papas también. frescas, ¿no? Entonces, si nosotros lo comemos fuera, no tenemos la seguridad de nada de eso. Y normalmente cuando uno hace una fritura, lo que pasa es que transformamos el aceite que estamos utilizando en una grasa trans y eso va a ser tóxica para nuestro organismo. Claro. Entonces, bajo esas consideraciones nosotros podríamos incluir una preparación algunas veces como frito dentro de la comida, pero la mayor parte de veces si nosotros las podemos preparar al horno, si las podemos preparar cocidas o sancochadas, si las podemos preparar en un guiso, en una preparación, una comida cualquiera, está bien. Perfecto. Ahora, únicamente comer papas sancochadas y poner una fuente de proteína también es una buena preparación que uno puede incluir dentro de su comida con algo de verduras. Ajá. ¿No? Entonces está poniendo aporte porque las papas también nos aportan proteína. Si bien es cierto, son 2 gramos por cada 100 gramos, pero nos está aportando una fuente de proteína de origen vegetal. Claro. Si combinamos con algo de animal, entonces vamos a hacer una buena combinación si es que comemos alimentos de origen animal. Claro, ahí la importancia de incluir este tipo de alimento en nuestro consumo diario, ¿no? Porque no solamente nos van a brindar un tipo de aporte nutricional, sino ya vamos a ir descubriendo en el transcurso de la entrevista todo lo que nos va a dar como beneficio. Nos tenemos que ir a la pausa, solo nos separamos un par de minutitos y les recordamos que pueden hacernos llegar también sus consultas a nuestras 2 líneas telefónicas, 25 25 25 o 59 90 60. Regresamos. Me encanta estar con mi familia. Adoro a mi esposo, a mis 2 hijos. Los quiero mucho. Pero qué ganas que se apaguen un ratito. Y tener tiempo para hacer lo que tanto me gusta. Aunque la verdad, los extrañaría mucho. Eso es tener una familia. Preocuparte por ellos. Por eso les doy Eco, una bebida de cebada 100% natural como la de siempre. Fácil de preparar y tengo a toda mi familia contenta. Eco, 100% natural. Nestlé, a gusto con la vida. Y este lunes regresa una persona muy especial para la familia de Bienvenidos al Sabor. Sí, Mario, y viene con una receta súper especial. Son salchichas caseras. ¿Salchichas caseras? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues no te pierdas este lunes. Bienvenidos al Sabor. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces solo una rosa. Otros jóvenes comienzan el día con jugo de naranjas. Yo, soportando gritos de un ridículo de 3 metros. Salgo a la calle todos los días a tratar de cumplir con mi deber de héroe. Por algo los superhéroes tienen identidades secretas. Me crié con mi tío Ben y mi tía May. Mi infancia fue bastante típica hasta que esa araña radioactiva me picó. Luego vinieron los poderes y esa terrible noche en la que perdí a mi tío Ben. Me llamo Peter Parker y soy el Hombre Araña. Todos los domingos a las 10:30 de la mañana por ATV Sur. Bien, estamos de regreso en nuestro consultorio nutricional, hablando con la licenciada Rosa Juárez acerca de la importancia de incluir tubérculos en nuestra alimentación. Hablábamos un poquito, licenciada, durante la pausa,
Y decíamos de las opciones, de la amplia gama tan maravillosa que tenemos, sobre todo en nuestro país. ¿No? Estábamos hablando un poco de todas las propiedades que tiene la papa, porque ya sabemos que esto ha sido, como usted dice, un regalo al mundo y un aporte bastante bueno también en cuanto a nutrición se refiere. Pero ¿qué pasa con los demás tubérculos? Tenemos también muchísima variedad y muchísimas opciones que nos van a dar de igual manera un gran aporte nutricional, ¿verdad? Así es. Tenemos, por ejemplo, el camote, tenemos la oca, tenemos el oyuco, tenemos el oyuco o el izaño, tenemos la mashua, entonces la yuca. Entonces son tubérculos, son alimentos que también nos van a aportar carbohidrato dentro de ese grupo del que estamos conversando. Ahora, hay personas, como conversábamos, que de repente no les gusta la papa, en la presentación que sea, así sea un gourmet, no les gusta. Entonces tienen otra opción, tienen otra gama de alimentos que pueden utilizar. Dentro de ellos, por ejemplo, el camote. Ajá. El camote es un alimento que es rico en vitamina C, es un alimento que tiene mucha vitamina A como caroteno y que lo podemos utilizar también, por el color. Entonces hay variedad de colores. Antes creo que incluso había más colores en camote, ahora solo hay uno o dos que encontramos normalmente. Yo que soy sido compradora de camote, solamente encuentro o el amarillo o el camote morado. Sí. Antes había mucha más variedad de camotes. Eso es verdad. Ahora, se dice mucho del consumo de camote por el hecho que es dulce, que esto de pronto nos va a incrementar mucho el índice glicémico y que por eso no es muy recomendable incluirlo, sobre todo para personas que tienen algún tipo de patología especial, alguna enfermedad crónica. ¿Esto es cierto? Bueno, se ha visto que no, que es una de las mejores opciones que tiene aquella persona que tiene problemas de resistencia a insulina, porque el índice glicémico que tiene es bajo. A pesar de ser dulce. A pesar de ser dulce. Y eso significa que, ¿qué significa índice glicémico? Que cuando uno come un carbohidrato, este se va a convertir en azúcar dentro del organismo y va a comenzar a circular por sangre. Claro. Entonces, índice glicémico es con qué rapidez ese alimento que ingerimos se convierte en azúcar y está circulante. En este caso, ese índice glicémico es lento. Si bien es cierto, en estos días ya no solo calculamos índice glicémico, sino carga glicémica, o sea, el conjunto de todo lo que se esté comiendo en el día. Porque no solo comemos camote, comemos otros alimentos. Exacto. Pero dentro de la tabla que existe, que se comparó con el pan, por ejemplo, que tiene 100 de índice glicémico, el camote está como con 25, 27. Entonces tiene un índice glicémico bajo y es una buena opción. Claro, y se puede consumir también, porque además hay personas que les gusta consumir algo dulce y tiene un sabor agradable. Un ceviche, por ejemplo, acompañado de camote. O un puré de camote para acompañar alguna preparación deliciosa. Yo soy fanática del camote. Licenciada, tenemos una comunicación telefónica. Estamos con Claudia, que nos llama desde Yanaguara. Buenos días, Claudia. Bienvenida a tu consulta. Sí, buenos días. Quería preguntarle a la nutricionista qué aceite se podría emplear para hacer una fritura de papas, por ejemplo, para un lomo soltado, y quizás qué técnica para que absorba menos grasa. Ok, muchas gracias, Claudia, por tu consulta. Una gran pregunta de todas las amas de casa, en verdad. Por suerte ahora tenemos una variedad de aceites con más disponibilidad que antes. Entonces, nosotros tenemos el aceite refinado, que es el que habitualmente utilizamos para cocinar, para las frituras, pero lo ideal de repente sería utilizar un aceite. Hay aceite de oliva extra virgen, que es el que se utiliza para aliñar una ensalada, pero hay aceite de oliva que es solo aceite de oliva, o sea, no es extra virgen, que podríamos utilizarlo, que es resistente un poco a la temperatura, no se va a dañar mucho, pero en tema de costos nos va a resultar muy caro. Muy caro. Lo otro que podemos utilizar, existe aceite de coco, que si bien es cierto el coco tiene un sabor bien intenso, entonces va a cambiar un poco el sabor del alimento, pero podríamos intentar probar y hacerlo, hacer una fritura con él. Entonces dentro de este tipo de aceites podríamos utilizar estos. Ahora, los aceites comestibles, que se llaman así, habría que revisar porque normalmente están hechos de soya. Y la soya, y hemos dicho que el aceite cuando se fríe va a cambiar su configuración química y se va a convertir en un trans, entonces como que no está siendo tan saludable para nosotros. Claro. ¿Y los aceites de palmas? También se usan. En algún momento el aceite de palma, por ejemplo, estaba vetado. Se decía que se tenía que evitar porque era una grasa saturada, muy tóxica para el organismo, pero en este momento se ha visto que se puede utilizar el aceite de palma o la manteca de palma que se usaba en algún momento, que venía en unos envases así. Yo me acuerdo que eso siempre había en casa. Sí, podemos utilizarlo, o sea, no nos va a causar problema.
Muy bien, entonces esa es la recomendación para que podamos... Y ahí también nos preguntaba Claudia si hay alguna forma de freír, por ejemplo, las papas para que no queden muy impregnadas del aceite. Bueno, en realidad depende de cómo uno haga la fritura. Normalmente necesitamos buen volumen de aceite para hacer la fritura, para que no absorba tanto la grasa el alimento. Entonces sí se puede utilizar un papel que sea adherente de grasa, claro, que absorba la grasa, para ayudar a que no comamos con tanto aceite. Exacto, y está entonces la respuesta para nuestra querida amiga Claudia. Muy bien, licenciada, continuamos ahora. Hablábamos del camote, de todas las bondades del camote, de las formas también de preparar. Por ejemplo, en el bloque anterior hablaba de un estofado, de un seco que... Muy bien, las personas que no consumen papa podrían reemplazarlo por el camote. Yo lo hago y en realidad queda muy, muy rico. Pero ahora tenemos también otras opciones de tubérculos que las vamos a ir comentando después de recibir la comunicación de Carolina, que nos llama desde Miraflores. Buenos días, Carolina, bienvenida. Buenos días. Doctora, yo quisiera saber qué importancia tiene el arroz en la comida, ¿no? Generalmente uno come papa, arroz. Y he escuchado que el arroz no tiene muchas vitaminas, algo que nos va a servir para nuestra alimentación, más lo usamos para llenarnos de repente. Quisiera saber qué de cierto hay en esto. Muchas gracias. Muy bien, Carolina, gracias a ti por tu consulta. Bueno, el arroz es un alimento que ha sido refinado, por eso es un arroz blanco. ¿No? El arroz integral mantiene algunos nutrientes como minerales y algo de fibra adicional. Si bien es cierto, se consume mucho arroz, se consume harto arroz, diríamos, pero en aporte, el aporte de carbohidratos sí está. En la deficiencia que nosotros podríamos encontrarle a este alimento es en aporte de vitaminas, minerales, que tendríamos que darlo con el resto de alimentos que estamos poniendo en la comida. Claro. Ahora, el arroz, lo ideal, si a uno le piden una recomendación, lo ideal es preparar un arroz integral, acostumbrarse un poco, acostumbrar el paladar a consumir un arroz integral que es tiene un sabor completamente distinto, ¿no? Pero se puede utilizar. Cuestión de costumbre, yo creo que con los guisos también va a ir disfrazar un poquito hasta que ya encontremos, o le encontremos el sabor, ¿no? al arroz. ¿Y también tendría algún tipo de aporte de fibra el arroz integral? Sí, queda un poco de fibra en la cáscara, porque el arroz blanco refinado se le ha retirado toda la cáscara, ha sufrido un proceso de refinamiento para convertirse en ese alimento. Claro. Entonces, mientras más natural sea lo que vayamos a consumir, es mucho mejor para nosotros. Ahora, podemos incluir una porción de arroz si es que es el hábito se da, o sea, está en en la mayoría de casas, entonces retirarlo como que nos causa problemas. Ahora, en aquellas personas que tienen problemas de peso o tienen alguna dificultad en el consumo de este carbohidrato, lo que se puede hacer es añadirle un poco dentro de la preparación del arroz, cuando lo estemos haciendo casi al final de la cocción, agregarle algunas verduras que como que cozan al vapor. Claro. Entonces significa un poco de alverjitas, o de repente vainitas o zanahoria, que nosotros le vamos a hacer que cozan al vapor sobre la olla del arroz, y que al momento que termine la cocción vayamos a hacer la mezcla. Ajá. Entonces tenemos un arroz que no va a ser solo blanco, sino además va a tener algunas verduras. Y ya va a tener todo el aporte de esa cocción al vapor, ¿verdad? Claro. Y vamos a aportar ahí algo de vitaminas, minerales, lo vamos a tratar de enriquecer un poco al momento que vayamos a consumir. Y además vamos a aprovechar que la persona come verduras. Por supuesto. Que de repente es una de las deficiencias que también tenemos. Exacto, me parece muy bueno ese consejo. Y continuamos ahora haciendo un repaso rapidito por todos los otros tubérculos que tenemos a disposición. Tenemos el oyuco, por ejemplo, que estos alimentos en realidad son propios de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que comenzar a volver a utilizarlos en aquellas personas que son vegetarianas, que tienen un patrón alimentario en el que no hay inclusión de carnes rojas, en el que no hay inclusión de lácteos. Entonces este tipo de alimentos vienen a ser la opción ideal, ¿no? Igual que la quinoa, por ejemplo, ¿no? Que es una de las opciones, pero que es la maravilla, porque uno puede incluirlo en estas personas y les va muy bien y no vamos a tener deficiencia de nutrientes. Entonces, en el caso del oyuco, también es amarillo medio naranja, y eso significa que tiene carotenos. Los carotenos son fuentes que entran a nuestro organismo y se van a convertir en retinol, que es la forma activa de la vitamina A.
Y sabemos que la vitamina A cumple varias funciones dentro de lo que es la vista, dentro de lo que es nutriente para la piel, para las mucosas, entonces es ideal su consumo. Es bueno incluirlo, tiene vitamina C también, si bien es cierto con la cocción y con todo el proceso desde la cosecha hasta el momento que llega al consumo, ha perdido gran cantidad porque hay vitaminas que son sensibles a la luz, que son sensibles al calor y que se van a perder en el camino y que de repente la cantidad que tenían en un inicio no va a llegar al final. Claro, pero entre consumir un poquito, no consumir nada. Pero estamos aportando. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la yuca, que también es un producto muy consumido en nuestro país? Se consume mucho, sobre todo en la selva. Ajá. ¿No? Se consume mucho en nuestra ciudad, en el caldo blanco que se hace los domingos o los fines de semana. Es un alimento que también tiene fuente de carbohidratos, es un alimento que tiene algunas sustancias que van a ayudar un poco a servir de nutriente para nuestro organismo. Entonces es igual, volvemos a los colores. Y nosotros decíamos que los colores rojos intensos, los colores naranjas, los colores morados, en este color es un color blanco. ¿No? Y el color blanco también significa que aporta algunos antioxidantes provenientes de esa coloración que tiene. ¿No? Entonces nosotros en estos días ya no solo estamos viendo el alimento como lo macro, como lo grande, como los grandes nutrientes que contiene, que significa proteína, carbohidrato, grasa. Estamos viendo lo más pequeño, lo micro. Y estamos viendo cuánto de vitaminas, cuánto de minerales nos está aportando y además de eso estamos viendo qué más nos aporta, qué otras sustancias químicas contiene este alimento que nos dé beneficio para la salud y hablamos de nutracéuticos, aquellos que nos dan nutrientes con función incluso medicinal. Entonces es un mundo así como tan grande porque de un solo alimento uno puede encontrar tanta variedad y tantas porque cosas. además equilibrándolo bien no vamos a tener solamente el aporte de uno de ellos, sino ya la sumatoria de todo el conjunto de lo que vamos a comer. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada. El día de hoy vamos a pedir que pongan en la pantalla los números donde pueden ubicarla para las consultas respectivas que tengan nuestros televidentes. Es un gusto haberla tenido aquí y haber hablado de este tema tan interesante esta mañana. Mil gracias. Muchas gracias a usted. Bien, nos vamos a la pausa, regresamos con más en el programa, no se muevan.